Hola y bienvenidos una vez más al canal. Quiero saludar expresamente a los suscriptores del canal y a todos aquellos que, además de suscribirse, cuando les gusta un vídeo me dan un like. A los otros, los que pertenecen a la sociedad del use y tire, use y deseche, esa gente no me interesa para nada. A mí no quiero que vean mis vídeos. Si es posible, váyanse a otro canal. Solamente me interesa la gente que valora mi trabajo, que es gente que también valora a los demás y valora su propio trabajo. Y la forma de valorar mi trabajo es suscribirse al canal y darme un like. Miren, y además es algo completamente gratuito y que no lleva más de 2 segundos hacerlo. Bien, muchas gracias. Sin más, comenzamos el vídeo. La espira cuadrada de la figura de lado 3 metros parte desde el reposo en la posición mostrada y penetra con aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado a una zona con campo magnético uniforme de magnitud 4 Tesla y dirección entrante. Bueno, yo diría dirección vertical, sentido entrante, porque la dirección no es lo mismo que el sentido. La dirección es perpendicular a la pantalla. Y el sentido es o entrante o saliente. Simplemente hacer la aclaración. Parte A. Deduzca una expresión para el flujo del campo magnético en Tesla metro cuadrado a través de la espira en función del tiempo mientras ésta ingresa a la zona de campo magnético. Este es el dibujito que corresponde a la espira ingresando a la zona de campo magnético. Y entonces nos piden el flujo. Bueno, vamos a ver cómo definimos primero el flujo del campo magnético. Lo definimos con la letra Φ sub B porque existe un flujo de campo eléctrico también, pero en este caso estamos tratando el flujo del campo magnético. Es el producto escalar del vector campo magnético escalar por la superficie. El vector superficie. ¿Pero qué es esto del vector superficie? Bien, el vector superficie es lo siguiente. Nosotros no nos interesa cualquier superficie, nos interesa la superficie que se encuentra inmersa en el campo. Atención al gol. Bien, y luego sería esta área, esta superficie que queda aquí, atravesada por el campo, tiene un valor, ¿verdad?, en metros cuadrados. Pues nosotros la vamos a representar, esta área, mediante un vector superficie. Perfecto, entonces el módulo de este vector superficie coincide con la propia superficie, con el propio valor de esta área que tenemos aquí. Ahora, este vector superficie, ¿cómo lo voy a dibujar? Lo tengo que dibujar perpendicular a la propia superficie que está representando ese vector. Vale, entonces quiere decir que este vector tendrá una dirección perpendicular a la pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿será entrante o saliente? Bueno, como la superficie es abierta, lo puedo elegir a mi conveniencia. Y entonces voy a elegir el vector superficie entrante al igual que el vector campo magnético. Aquí vemos, he dibujado el vector superficie entrante, un circulito y una cruz. Todas estas crucecitas también deberían llevar el circulito, lo que pasa que si no el vídeo se haría eterno. Yo aquí lo puse, representado así el campo, el circulito y la cruz que significa un vector entrante. Muy bien. Si fuéramos a calcular esta superficie, como es una superficie rectangular, este lado es conocido y como dice la letra es L. Ahí lo tenemos, este lado es L. Pero este otro es un lado que va a estar variando a medida que la espira va entrando a la zona del campo. Entonces le vamos a llamar a este lado, simplemente le vamos a llamar X. De manera que esta superficie la definiremos, casi no lo digo, como L por X. Ahora bien, ya sabemos cómo vamos a definir nuestro vector superficie. Cuando queremos resolver un producto escalar, lo que tenemos que hacer es multiplicar el módulo de uno de los vectores por el módulo del otro. Y además, este producto de módulos tiene que ir multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores.
Claro, como me he elegido el vector superficie entrante, el ángulo que forma con el campo es 0, 0 grado. Entonces me queda alfa vale 0 grado y el coseno de 0 grado es 1. Sigamos para adelante. El flujo del campo magnético entonces me va a quedar el módulo del campo. El módulo de la superficie será, como dijimos, L por X. Así nos va quedando el flujo. Algo importante, aquí tenemos una espira sola, una vuelta de alambre conductor, pero si tuviera n vueltas, el flujo debe multiplicarse por el número de vueltas n. Cuidado con eso, que es importante. Ahora voy a pasar a escribir esto de otra forma por comodidad, nada más que por comodidad. El módulo lo voy a escribir así, entonces la superficie me va a quedar L por X. Y ahora tenemos que centrarnos en ver cómo podemos nosotros calcular esta X. Y esta X no es otra cosa que la posición, que incluso podemos definir aquí el vector posición desde este punto, cuando empieza la espira a entrar al campo. Bien, recordemos lo siguiente. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Aquí voy a trabajar solamente con los módulos, porque la trayectoria es rectilínea, en un solo sentido es el movimiento, entonces puedo trabajar simplemente en forma escalar. Muy bien, hagamos lo siguiente. Despejemos diferencial de v, que nos quedará como aceleración por diferencial de t. Y ahora integremos ambos lados del signo de igual. Veamos lo siguiente. Cuando la espira está por entrar al campo, ese instante es el instante t igual 0, que lo voy a colocar aquí debajo. Vamos a hacer integral de definida. Bien, y luego, cuando la espira va entrando al campo, en un instante cualquiera, t, lo voy a poner aquí, ese instante t cualquiera. Y ahora lo que digo siempre, t es un valor fijo, ¿no? Es un límite de integración. Esto es un valor, 1 segundo, 2 segundos, lo que sea, mientras la espira esté entrando. Pero esta t es una variable matemática. Entonces, para distinguir la variable del límite, es que nosotros le ponemos una prima aquí. Y aquí también ponemos diferencial de v'. Simplemente para mantener el rigor matemático. Bien, cuando el tiempo t' vale 0, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad vale 0, porque eso nos lo dice la letra. La espira parte desde el reposo. Y al cabo de un tiempo t, por ejemplo, cuando yo saco esta fotografía de la espira entrando al campo, la velocidad que tendrá en ese momento será una velocidad v. Vamos a dibujarla. Ahí hemos dibujado la velocidad, simplemente para saber que está ahí, ¿verdad? Que es esta velocidad cuando saco la foto en instante t. Bien, resolver esta integral es sumamente sencillo. Por ejemplo, ¿cuánto me da la integral de diferencial v'? Me da v'. Vamos a ponerlo aquí. Me da v', que hay que evaluarla entre 0 y v. Del otro lado, la integral que tengo que resolver es el de la aceleración, que vale 4, por diferencial de t'. ¿Cuánto nos da eso? Esa integral nos da 4 por t, que tenemos que evaluarlo entre 0 y t. 4 por t'. Ahora sí. De manera que al resolver esta integral, sustituimos primero v' por v, y luego restamos sustituyendo v' por 0, pero sustituir por 0 es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, simplemente la velocidad nos quedará que v será igual a, y aquí sustituyo por t' por t y luego por 0, como dijimos antes. Entonces eso me va a quedar 4 por t. Así que ahora tengo una expresión para la velocidad en función del tiempo. Bien, por otro lado, sabemos que la velocidad la definimos como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y por lo tanto, si despejamos diferencial de x, nos queda v por diferencial de t. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner x', t' aquí. Ahí, ahora sí.
V por diferencial T'. Y vamos a integrar ambos miembros de la igualdad. El tiempo lo integraremos entre 0 y un valor t. Y la posición, cuando la espira va a entrar, ¿cuánto vale x? Vale 0, todavía no entró al campo, o sea, la posición irá entre 0 y un valor cualquiera que le vamos a llamar x. Bueno, esta integral es sumamente sencilla. Vamos a borrar un poquito ahí arriba. Vamos a seguir por aquí arriba, ¿vale? Esta integral ya sabemos lo que nos da. Eso nos da x, ¿vale? Y del otro lado habrá que resolver la integral entre 0 y t de la velocidad que es 4 por t por diferencial de t'. Y aquí ponemos t'. Bien, es súper fácil. ¿Cuánto nos da esa integral? Nos da 4 por t' al cuadrado dividido 2, que tenemos que evaluarlo entre 0 y t. Y por lo tanto, nos quedará 4 por t al cuadrado dividido 2, o sea, 4 entre 2 nos da 2 por t al cuadrado. ¿Y qué hemos conseguido? La x que necesitábamos, colocarla aquí. Entonces el flujo será una función ¿de qué? De la variable tiempo. Finalmente, sustituyendo los valores que nos da la letra, campo 4 Tesla, L 3 metros, 2t cuadrado, ¿qué es 2t cuadrado? Una x, una posición, que la medimos ¿en qué? En metros. Hacemos la cuenta, 3 por 2, 6 por 4, 24, t al cuadrado, y las unidades que se deducen de aquí, Tesla metro cuadrado. Esto no se lee Tesla por metro cuadrado, esto se lee Tesla metro cuadrado. Hacemos una pequeña pausita, Tesla metro cuadrado. Bien, entonces ya tenemos el flujo del campo magnético en función del tiempo. Y podemos hacer la pregunta B. Deduzca una expresión para la magnitud de la FEM en volt en la espira en función del tiempo mientras ésta ingresa a la zona del campo magnético. Aquí tenemos definida la FEM. La FEM es la derivada del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. Es decir, que lo que tenemos que hacer es derivar esta expresión con respecto a la variable tiempo. ¿Y cuánto nos da la derivada de 24t cuadrado? Esto nos va a dar 24 por 2 por t, que esto es 48t en volt. Siempre que tengamos el flujo en Tesla metro cuadrado y el tiempo en segundos, esto nos va a dar la FEM en volts. C. Determine el sentido en que fluye la corriente inducida por la espira mientras ingresa a la zona del campo magnético. Vamos a ver, aquí lo que hay que aplicar es la ley o regla de Lenz. La ley de Lenz la tenemos que tener bien clarita, porque si no, esta cosa no funciona. Vamos a ver, lo que dice la ley de Lenz es que si tengo un circuito cerrado, para empezar tengo que tener un circuito cerrado. La corriente inducida que aparece en ese circuito genera un flujo de campo magnético, porque la corriente genera un campo magnético. Bueno, lo que establece la ley de Lenz es que el sentido de la corriente es tal que el flujo de campo magnético que genera esa corriente se opone al cambio del flujo del campo externo. El campo externo es este campo entrante al cual está entrando la espira. Entonces vamos a ver, ¿el flujo de qué depende? Depende del campo magnético y depende de la superficie. El campo magnético externo, entrante, es constante y vale 4 Tesla como dice la letra, no está cambiando. Bien, pero la superficie atravesada por ese campo sí está cambiando, está aumentando la superficie. A medida que la espira entra, aumenta X, aumenta el área. Quiere decir que hay un cambio de flujo. Entonces, el flujo es una magnitud escalar, no es un vector, es un escalar, pero podemos pensar que hay un flujo hacia adentro de la pantalla provocada por este campo entrante y ese flujo de campo magnético está aumentando
porque está aumentando la superficie. Entonces, la corriente inducida aparece en un sentido tal que se opone a ese aumento de cambio de flujo. ¿Cómo puede una corriente eléctrica oponerse al aumento de flujo? Pues creando un flujo opuesto. Y para crear un flujo opuesto, la corriente eléctrica deberá crear un campo eléctrico, lo voy a dibujar aquí en rojito, un campo magnético, saliente. Este campo magnético le llamaré campo inducido, que también obviamente va a estar aquí en esta zona, que es donde nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa aquí. Repito, el flujo exterior del campo entrante está aumentando porque aumenta la superficie. Eso hace que la corriente inducida se oponga a ese aumento, creando un flujo hacia afuera con su propio campo magnético, el creado por la corriente, que tendrá que ser hacia afuera para oponerse al aumento del campo del flujo externo, que es entrante. Y ahora que ya tengo el sentido del campo magnético, aplico la regla de la mano derecha y podré determinar que el sentido de la corriente es antihorario. Aquí tenemos nuestra mano derecha, el pulgar señala que el campo va hacia ¿dónde? Hacia afuera. Este señala que el campo va hacia afuera. Y luego los dedos de la mano derecha, ligeramente curvados, me dicen hacia dónde va la corriente inducida. Corriente inducida. Por tanto, vemos que esa corriente será antihoraria y vamos a dibujarla con unas flechitas así, por ejemplo. Dibujamos que la corriente es así, le ponemos I inducida y le ponemos que en la parte C toda esa justificación de lo que dije antes. Tenemos que justificar por qué la corriente aparece en sentido antihorario. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo que será ahora nomás.